El Estado uruguayo reconocerá esta tarde su responsabilidad en los asesinatos de las jóvenes Laura Raggio, Diana Maidanic y Silvia Reyes y en las desapariciones de Luis Eduardo González y Óscar Tassino. La ceremonia contará con la participación de amplios sectores del espectro político, pero con la ausencia de Cabildo Abierto, que cuestionó que la actividad fuera impuesta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este marco, el historiador y politólogo Gerardo Caetano criticó la decisión del Poder Ejecutivo de realizar la actividad en un lugar cerrado. Una postura similar a la que expresaron integrantes de la Organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos en las últimas horas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información desde Montevideo con 14 grados a esta hora, en una jornada que va a seguir con el cielo claro, algo nuboso y viento soplando del noroeste al noreste, entre 10 a 20 kilómetros por hora, con periodos variables, dice Inumet, y ya alcanzamos la máxima anunciada para hoy. Como siempre, viendo las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, tengan en cuenta que en Charrúa, entre Gaboto y Magallanes, hasta las 5 de la tarde habrá un corte total, o en San José, entre Salmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, hay media calzada. Hasta las 17 horas están allí trabajando, y en Colombia, entre la Rambla Sudamérica y Paraguay, hay un corte total, en este caso hasta las 17:30 horas. Vemos otros títulos que se están destacando hasta ahora. Pese al fin de la alerta por la ola de frío polar, el Ministerio de Desarrollo Social mantendrá el operativo especial que ofrece cupos para pasar la noche en plazas dispuestas por el Ministerio de Defensa. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, realizará un mensaje conjunto con el resto de los expresidentes en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. El Estado no garantiza a los privados de libertad del módulo 4 del COMCAR el derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria, según un informe de la Escuela de Nutrición y de la Oficina del Comisionado Parlamentario. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, repudió la convocatoria a la tercera toma de Lima prevista para el 19 de julio, cuando se espera que miles de personas lleguen a la capital para protestar contra el gobierno. En la portada del informativo, desde las 5:30 de la tarde, en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, en ejercicio de la presidencia, va a estar reconociendo la responsabilidad del Estado en los asesinatos de Silvia Reyes, Diana Maidanic y Laura Raggio, y también en las desapariciones de Óscar Tassino y Luis Eduardo González, ocurridos en el periodo de la dictadura. Luis Eduardo González nació el 28 de agosto de 1952 en Jung. Era estudiante de medicina y obrero con militancia en el Partido Comunista Revolucionario y en la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay. En diciembre de 1974 fue secuestrado por las Fuerzas Conjuntas y recluido en el Regimiento número 6 de Caballería, donde, según el informe final de la Comisión para la Paz, fue asesinado mediante torturas sistemáticas. Por su parte, Óscar Tassino tenía 40 años cuando fue detenido el 19 de julio de 1977 durante un operativo liderado por el coronel Eduardo Ferro. Estaba casado, tenía 3 hijos y militaba en el Partido Comunista y en la agrupación de funcionarios de UTE. Fue trasladado al Centro Clandestino de Detención y Tortura La Tablada, donde murió el 21 de julio, según consigna el informe final de la Comisión para la Paz. El Estado también asumirá hoy la responsabilidad en los asesinatos de las llamadas muchachas de abril. Fue el 21 de abril de 1974 cuando un comando militar ingresó de madrugada a la finca de Mariano Soler, 3098 bis, buscando a Washington Barrios, militante tupamaro. No lo encontraron a él, pero sí a su compañera Reyes, a Raggio y Maidanic, asesinadas a balazos. Según los testigos, entre ellos los padres de Barrios, las jóvenes fueron acribilladas sin ofrecer resistencia. En las últimas horas, Jacqueline Barrios, que es hermana de Washington Barrios, recordó cómo fue el violento operativo en la casa de Mariano Soler 3098. Barrios recordó que al frente del operativo de las Fuerzas Conjuntas, que culminó con las ejecuciones de Silvia Reyes, Laura Raggio y Diana Maidanic, estaba el represor José Gabazo.
por la violencia con la que entraron a la casa de Reyes y su compañero Washington Barrios, la suegra de ella le pidió por favor a Gabazo que tuviera cuidado con lo que iban a hacer, que solo tenía 20 años y que además estaba embarazada. Según recordó Jacqueline Barrios al retirarse del lugar, Gabazo aseguró que ella estaba bien, que nada le había pasado. Mi madre le pidió, porque el que entró y habló en todo momento cuando llegan es Gabazo, y mi madre le pidió por favor que tuvieran cuidado con lo que iban a hacer por la forma en que llegaron, y le dijo que estaba mi cuñada sola en el apartamento y estaba embarazada. O sea, si lo vemos desde ese punto de vista, ahí estamos viendo, porque mi madre se lo dijo, por tener cuidado porque era una mujer y embarazada. Y sin embargo, se dieron media vuelta y fueron, hicieron todo lo que hicieron y no les importó nada. El senador Guido Manini Ríos confirmó que Cabildo Abierto no va a participar en el acto público de reparación del Estado que incluye el caso justamente de las muchachas de Abril, las jóvenes asesinadas durante la dictadura cívico-militar. En su columna en Radio Oriental, el líder cabildante dijo que es bochornoso que desde afuera se ordene lo que tiene que hacer Uruguay. Denunció que es un menoscabo a la soberanía del país. No compartimos el relato que se ha impuesto y más allá de la discusión de los hechos, que tengamos un mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordena al Estado uruguayo hacerle un homenaje y reconocer la culpa en la muerte de estas 3 mujeres ocurridas en circunstancias muy especiales, dijo Manini. Un dictamen de una Corte Internacional que obliga al Estado uruguayo a hacer este reconocimiento, y cumpliendo ese mandato es que mañana se va a hacer en la sede del Parlamento ese reconocimiento. Nosotros creemos que es bochornoso que desde afuera sigan digitando y ordenando lo que tiene que hacer el Uruguay. Ya más de una vez se han expedido en contra del tratamiento de tal o cual ley. Recientemente se expidieron en contra de que se trate nuestra ley que establece el delito de prevaricato a jueces y fiscales. Es decir, que una corte internacional, un organismo internacional, se arroga el derecho de decirle al Parlamento uruguayo: ustedes no pueden tratar tal ley, o queremos que no traten tal ley. Creemos que eso es un menoscabo evidente a la soberanía del país. Y la participación de los legisladores del oficialismo en este acto de reconocimiento del Estado va a ser dispar. Consultados por MBD Noticias, el tema fue planteado en la bancada del Partido Nacional y la idea en general es de asistir, salvo cuestiones de agenda. Dijeron que impidan concurrir o que el legislador esté de licencia. En tanto, los integrantes del sector Por la Patria van a concurrir en su totalidad. Desde el Partido Nacional se señaló que la presencia nacionalista está garantizada, ya que el acto va a ser encabezado por la vicepresidenta Beatriz Argimón y Sebastián Andújar, presidente de la Cámara de Diputados. En el Partido Colorado, entre tanto, ciudadanos como vallistas van a participar del acto, al igual que el representante del Partido Independiente, Iván Posada, aunque no se prevé la presencia de una delegación más amplia de este partido, ya que el ministro Pablo Miares está en el exterior. Quien confirmó asistencia a MBD Noticias es el diputado Eduardo Lust, ex integrante de Cabildo Abierto o independiente, a diferencia de la postura unánime de los cabildantes de no asistir. El diputado César Vega, del Partido Ecologista Radical Independiente, dijo que tiene pensado ir en un 99%. Y el historiador Gerardo Caetano dijo hoy que es un día muy importante porque el Estado uruguayo tiene que reconocer que hubo terrorismo de Estado y desbordes represivos. En entrevista con Primera Edición de MBD Noticias, Caetano expresó su sorpresa de que haya actores políticos que cuestionan la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y criticó la decisión del Poder Ejecutivo de hacer el acto de reconocimiento en un lugar cerrado. La sentencia es muy importante. La forma en que el Poder Ejecutivo ha dispuesto es una forma equivocada. Familiares ha planteado su rechazo. Obviamente que tiene que ser un acto público. Es un acto público de reconocimiento por parte del Estado, de la Comisión en casos específicos, probada, de violaciones flagrantes a los derechos humanos.
Caetano señala que se trata de un caso emblemático y este reconocimiento es fruto de un proceso de la justicia uruguaya que se esfuerza con la sentencia de la Corte Interamericana. Y afirmó que hay actores políticos, en referencia a líderes de Cabildo Abierto, que desconocen el funcionamiento y las implicancias del pronunciamiento internacional. Estamos viendo, azorados, pero también era previsible, ciertos sectores políticos y ciertos dirigentes políticos que plantean que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una violación a la soberanía uruguaya. Hay algunos actores de la política uruguaya que malentienden la soberanía como la idea de que estos episodios, lo que ocurre adentro de un país, solamente tiene que ver con quienes habitan ese país. El presidente del Frente Amplio, hablamos de Fernando Pereira, enfatizó que el Estado está obligado a reconocer su responsabilidad ante las violaciones de derechos humanos. Para Fernando Pereira, Uruguay integra el sistema jurídico internacional y quienes tienen una actitud negacionista van a tener que responder ante la ciudadanía. Eso fue lo que dijo Fernando Pereira. Yo no me voy a hacer cargo de los demás partidos. Tendrán que explicar por qué, si 3 jovencitas fueron acribilladas a balazos, si ese mismo día un policía fue confundido con Washington Barrio y lo asesinaron en el mismo lugar y no asisten, ¿por qué lo harán? Lo tendrán que explicar, no a mí, que soy el presidente del Frente Amplio, se lo tendrán que explicar a la sociedad uruguaya, se lo tendrán que explicar a los cientos de miles de uruguayos y uruguayas que todos los años, el 20 de mayo, reclaman la verdad, la justicia y el nunca más terrorismo de Estado. ¿Qué valoración le merece la ausencia del presidente de la República en el acto? No, yo creo que debería estar. Es el presidente de todos los uruguayos y uruguayas, de los que lo votaron y de los que no lo votamos. Y como presidente de todos los uruguayos tendría que haber fijado una fecha en la que estuviera en Uruguay y asistir, porque es una reparación ante un hecho aberrante y salvaje que se produjo en el Uruguay, en esa zona cerca. El presidente llegó esta mañana, ya está en Uruguay. Bueno, si está, es aún, pensé que todavía no había llegado, si está es aún más inentendible. Y el presidente Luis Lacalle Pou invitó a los exmandatarios Julio María Sanguinetti y Lacalle Herrera y también a José Mujica a dar un mensaje conjunto desde la Torre Ejecutiva el próximo 27 de junio por los 50 años del golpe de Estado. Según informó Telemundo, ese día en el Palacio Legislativo, el Senado conmemorará la fecha reconstruyendo las históricas sesiones de la Cámara Alta del 26 y 27 de junio de 1973, por lo que los legisladores serán convocados a las 22:30, hora en que inició la reunión extraordinaria previa a la disolución de las cámaras. Esa sesión culminó a la 1:40 de la madrugada del 27 de junio. Ese día, el presidente Juan María Bordaberry disolvió las cámaras con el apoyo de las Fuerzas Armadas, con el argumento de que la acción delictiva de la conspiración contra la patria, coligada con la complacencia de grupos políticos sin sentido nacional, se halla inserta en las propias instituciones para así presentarse encubierta como una actividad formalmente legal. En ese marco, el Parlamento conmemorará la sesión extraordinaria de 1973 y reconstruirá con el uso de la tecnología las intervenciones realizadas por los senadores y cómo fue el desarrollo de ese plenario. Fuera del Palacio Legislativo, se realizará una vigilia, además actuaciones y homenajes llevadas a cabo por varias organizaciones, entre ellas madres y familiares de detenidos desaparecidos. En tanto, el presidente Luis Lacalle Pou dará un mensaje conjunto con los expresidentes Sanguinetti, Lacalle y Mujica por los 50 años del golpe de Estado. Hoy es el Día del Trabajador y la Trabajadora de la Enseñanza Privada. En esto está trabajando nuestro compañero Federico Jurkovic. Buen mediodía, Federico. Adelante, bienvenido. Así es, Rosina, estamos aquí en el Día Nacional del Trabajador y la Trabajadora de la Enseñanza Privada, un sector de la educación que está metido, como todos los demás, en este año de transformación educativa, pero con características propias de esta rama de la educación. Un sindicato nacional que los nuclea y que ha ido creciendo a lo largo de los años, de unos 2.000 afiliados en 2017 a 7.000 en el día de hoy, lo que habla de un aumento de la representatividad. Estamos con el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza Privada, Pablo Avisap. Bueno, feliz día, una conquista más del sindicato sin duda. ¿Cuáles son los temas que están priorizando, además del inicio de una nueva ronda de Consejo de Salarios, la 10ª? Bueno, antes que nada agradecerle por esta
por esta oportunidad. Es el Día Nacional, como tú bien decías, de las trabajadoras y los trabajadores de la enseñanza privada, que en todo el país hoy estamos conmemorando por 5º año este día en todo lo que es la enseñanza formal, pero también en la enseñanza no formal, que es bien importante en el Uruguay y que atiende a la población más vulnerable, y por lo tanto mandar un saludo a todas las trabajadoras y trabajadores en este día. Por otro lado, la ronda de consejo de salario, la 10ª ronda, que se estaría iniciando ahora en el mes de julio, hasta el momento no han habido pautas por parte del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, nosotros estamos a la espera, pero sí el sindicato en su conjunto ya está discutiendo la plataforma y ya estamos realizando nuestros ejes reivindicativos para esta 10ª ronda de Consejo de Salario. En este sentido, también tenemos en este momento una lucha que venimos llevando ya desde el 2019, cuando firmamos un convenio colectivo, el reconocimiento del pago de la antigüedad para toda la enseñanza no formal. Y hoy estamos también en el ámbito del Consejo de Salario, pero también en un conflicto con el INAU, que es quien tiene que proveer los fondos para que se haga efectivo este reclamo, que es para todas las trabajadoras y trabajadores de la enseñanza no formal, que, como decía, en el país son unos 18.000, pero que hay unos 13.200 que están sufriendo esta injusticia laboral que el sindicato conquistó en el 2019 por convenio colectivo, y que ahora estamos en un proceso de lograr que en definitiva se cumpla con este derecho de las trabajadoras y trabajadores de este sector. Pablo, mencionabas al INAU, con el cual tienen mucho vínculo justamente con lo que es toda la educación no formal. Hubo un comunicado en las últimas horas donde le pedían al directorio del INAU que garantizara el acceso a agua potable a estas instituciones. ¿Han tenido respuesta? ¿Cuál es la situación concreta? Bueno, la situación concreta es por todos conocida. Este problema que se está viviendo, sobre todo en Montevideo, en la zona metropolitana, respecto del agua, el acceso al agua potable. Nosotros trabajamos en un sector de actividad que es, digamos, particular, porque asisten niños, niñas, adolescentes, y bueno, y las trabajadoras y trabajadores. Y lo que estábamos planteando en este comunicado es que mientras dure esta crisis hídrica, se establezcan las medidas necesarias para garantizar el agua potable en los centros educativos. Eso no está pasando, entonces, Pablo, hoy por hoy el INAU no está asistiendo a esta población con agua potable. Bueno, en definitiva no hay una resolución que lo establezca de forma clara para que se pueda acceder. Entonces, lo que nosotros estamos planteando, obviamente que a nivel general, es que haya, primero por parte del gobierno, del Poder Ejecutivo, medidas de corto y largo plazo para resolver esta situación, y en particular a las instituciones de la enseñanza privada y al INAU, que tiene mucho que ver con respecto a lo que es la enseñanza no formal, que estamos exhortando a que se garantice el acceso tanto para las niñas, niños, adolescentes, como para las trabajadoras y los trabajadores. Bien, en el cierre, Pablo, un resumen, porque evidentemente no podemos abordar todo, pero hay una primera evaluación ya de cómo está transcurriendo la transformación educativa en el ámbito privado, teniendo en cuenta que, por ejemplo, a final del año pasado, algunas instituciones pidieron prórroga para entrar en funcionamiento. Sí, en definitiva eso no sucedió, se viene aplicando la transformación educativa en 2 de los ciclos que están establecidos en este sentido. Ahí la evaluación es la que veníamos haciendo previamente desde el año pasado, en donde todas las ATD a nivel nacional se manifestaron en contra de esta transformación educativa. No es lo que a veces parece que estamos en 2 realidades paralelas, ¿no? Desde las autoridades se ve esto como, o se hace un discurso de que esto es la solución para la enseñanza, es la solución para la educación. Nosotros no estamos viendo eso, y por otra parte decir que desde el punto de vista de las trabajadoras, de los trabajadores, los docentes que tienen que llevar adelante esta transformación, ha habido un incremento de la tarea que tienen que realizar debido a todo lo que tiene, digamos, esto, no tanto en lo que es la aplicación
en la transformación de lo que es dentro del aula, dentro de las clases, en las instituciones educativas, sino cómo se ha aumentado la tarea de las trabajadoras, de los docentes, en toda la parte administrativa. Es decir, acá hay una transformación, se habla de una transformación que en definitiva es que tiene una pata administrativa que es prácticamente lo que lleva el mayor tiempo de trabajo, y eso es una primera evaluación que hacemos. Por otra parte, en la enseñanza privada en particular, que nosotros habíamos planteado algunas complejidades respecto de lo que podía pasar con la aplicación de las mallas curriculares, que era la posible pérdida de horas. Ahí es necesario decir que en esta primera etapa no ha habido una afectación tan importante, por lo menos este es el relevamiento que hemos hecho desde el sindicato, pero sí estamos siguiendo de cerca el tema porque la transformación continúa, es muy probable que se aplique en el resto de los ciclos educativos y por lo tanto el sindicato está alerta y a la espera de cuáles van a ser los nuevos planteos para seguramente el año que viene. Agradecemos entonces a Pablo Avisab, que es secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza Pública en este día de ellos, en la 5ª edición, y un saludo evidentemente a todas las personas que trabajan en esta rama. Rosina, seguimos contigo. Muchas gracias y nosotros también nos sumamos al saludo a todas esas trabajadoras y trabajadores tan importantes de nuestro país. Otros temas, el Estado no está garantizando el derecho a la alimentación y a la seguridad alimentaria a los privados de libertad en la unidad penitenciaria número 4. Estamos hablando del ex Comcar. Esto lo concluye un informe realizado por la Escuela de Nutrición y también el comisionado parlamentario en base a todo esto a información reunida en el año 2021. De acuerdo al informe, los reclusos no recibían una alimentación de calidad ni en cantidades necesarias ni en condiciones de higiene que aseguren una nutrición adecuada y suficiente para el mantenimiento de su salud. El Observatorio del Derecho a la Alimentación de la Escuela de Nutrición cree necesario y urgente generar cambios en todo el sistema de alimentación de la unidad. Nosotros entendemos de que esto tiene que tener una repercusión en el trabajo de lo que es la alimentación en esa unidad. Y más considerando los antecedentes que tenemos. Nosotros venimos trabajando en este tema de privación de libertad desde hace un tiempo, desde el 2018, también en coordinación con el comisionado. Y bueno, también se ha visto esas falencias. Así que bueno, esto yo creo que es, de alguna manera, nosotros esperamos que esto realmente se dé el lugar a la alimentación en contexto de privación de libertad que corresponde, ¿no?, para un marco de justamente de la rehabilitación, ¿no?, de las personas que allí están. Los familiares de las personas privadas de libertad consideran muy importante este informe presentado, ya que confirma, dicen, lo que ellos vienen denunciando sobre el mal estado de las cárceles y también de la alimentación que se da en estas. Para nosotros ha sido muy importante el informe de la Escuela de Nutrición del Audelar de hoy porque revela lo que nosotros conocemos a través de nuestros familiares y revela lo que vemos muchas veces cuando vamos a las visitas. La alimentación en todo el sistema penitenciario tiene diferencias, pero en general es deficitario. En el Comcar en particular, que era lo que nos convocaba hoy, es deficitario. Hoy las licenciadas en nutrición planteaban que hay algunos déficits que son totales, por ejemplo, en lo que tiene que ver con fibras. Los ranchos no tienen, que es la forma en que se le llama la alimentación en el almuerzo y la cena en las cárceles, no tiene fibras. Hay ausencia de frutas. En forma absoluta es algo que nosotros remarcamos siempre y hemos conversado con las autoridades. Falta aceite y a falta de aceite se agrega grasa y eso, como ellas muy bien decían, el tema de la alimentación no es un tema puntual de hoy o de mañana, sino es un efecto acumulativo que tienen las personas y en las personas privadas de libertad un efecto acumulativo de una mala alimentación sumado a otra cantidad de factores estresores, vaya si inciden en la situación de salud de las personas.
Pese al fin de la alerta por la ola de frío polar, confirmada por INOMED, el Ministerio de Desarrollo Social ha decidido mantener el operativo especial que ofrece cupos para pasar la noche en plazas dispuestas por el Ministerio de Defensa. Equipos que están siendo coordinados del Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, ACE y el MIDES están realizando recorridas por Montevideo para acercar personas a los centros nocturnos. Porque si bien cesa la ola de frío polar, las temperaturas van a estar muy próximas y entendemos que interrumpir el operativo no es lo aconsejable. Por eso estuvimos hablando con el ministro Heber, con el ministro Javier García y con el presidente ACE y la vamos a mantener el operativo en la jornada de mañana. Ministro Lema, ¿cuántas plazas son las que tienen este operativo polar? Bueno, las plazas varían porque varían de acuerdo a las solicitudes. Tenemos muchos mecanismos de RETED. Hay 119 centros en todo el país que se componen en centros 24 horas, en centros nocturnos, en centros especializados, por ejemplo, para adicciones y salud mental, y las unidades que aporta el Ministerio de Defensa. Nosotros tenemos establecido mecanismos que, ante la demanda, en caso de necesitarse, se disparan a los efectos de engrosar la oferta habitacional. Hacemos una pausa muy breve, volvemos enseguida. Segundo bloque de MBD Noticias, continuamos con información con 14 grados a esta hora aquí en Montevideo y hoy es el día de la toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez y por eso desde la Sociedad de Gerontología y Geriatría hay preocupación, esto por la frecuencia con la que se están registrando casos de maltrato psicológico y económico hacia las personas mayores. Estas situaciones son invisibilizadas por la falta de denuncias, en muchos casos también naturalizadas por las propias víctimas y mañana habrá un acto muy importante donde se va a abordar este tema en el seno de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Las situaciones de abuso y maltrato generalmente se naturalizan, generalmente vienen por parte de algún ser cercano, con mucho vínculo de confianza del entorno familiar. Entonces muchas veces la persona que es víctima de estas situaciones no lo demuestra, no lo denuncia y no se lo cuenta a nadie. Generalmente lo que es más evidente es cuando hay un golpe, hay una agresión física o una situación que genera lesiones, que eso es lo que nos llega más al sistema de salud. Pero también existen otros tipos de maltrato. Está el maltrato psicológico, que es generalmente cuando a una persona se la destrata emocionalmente permanentemente, se la denigra. Y después el maltrato económico, que en nuestro país la mayoría de las personas mayores reciben un ingreso, ya sea por pensión o jubilación, y generalmente son los que mantienen o los que sustentan una familia, y a veces esas situaciones predisponen a que el resto de la familia abuse de esas situaciones y genere gastos innecesarios o se apropie de esos ingresos, y esas cosas, como son en el ámbito familiar, siempre se hicieron de esa manera, se naturalizan y son muy pocas las veces que podemos detectar esos problemas. Los datos es un problema no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, debido a lo que hablábamos recién. Muchas veces no se denuncia, y cuando se denuncia a veces, por ejemplo, el sistema de salud es una de las puertas donde se puede detectar, pero hay otros lugares y muchas veces esos datos no se juntan y no tenemos estadísticas globales de lo que pasa en nuestro país o en otras partes del mundo. Entonces uno de los desafíos es empezar a trabajar para nuclear esa información. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, repudió la convocatoria a la tercera toma de Lima, que está prevista para el próximo 19 de julio, cuando se espera que miles de personas provenientes de las provincias lleguen a la capital para protestar contra el gobierno. La presidenta peruana fustigó el anuncio de una nueva marcha hacia la capital, destacando que en los 6 meses que lleva al frente del país, su gobierno ha estado como los bomberos apagando casi 500 manifestaciones violentas. Al menos 67 personas perdieron la vida producto de las protestas antigubernamentales acontecidas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, y de ese grupo unos 49 fallecieron a causa de enfrentamientos con fuerzas de seguridad del Estado.
Estado. Durante un encuentro que mantuvo con el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, en la frontera entre ambos países, Boluarte aseveró que ninguna de esas muertes la ha provocado ni la ha buscado el gobierno. Y le preguntó a quienes anunciaron la tercera toma de Lima cuántas muertes más quieren y si no les duele en el alma haber perdido más de 60 personas en estas movilizaciones violentas. A pesar de que el Ejecutivo peruano ha denunciado una penetración terrorista en las movilizaciones, hasta ahora no ha presentado ninguna prueba y en cambio múltiples organismos internacionales han corroborado que hubo represión estatal, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el encuentro bilateral mantenido para inaugurar instalaciones migratorias entre ambos países, Guillermo Lasso apoyó al gobierno de Boluarte y a la democracia peruana, recibiendo también el respaldo de la mandataria a la decisión de haber optado por disolver el Parlamento y llamar a elecciones anticipadas en Ecuador. Nos vamos, pero atención, volvemos a las 17 horas. Vamos a estar en vivo mostrándoles todo lo que suceda en este acto de reconocimiento del Estado por los asesinatos de las muchachas de Abril y las desapariciones de Luis Eduardo González y Oscar Tassino desde las 5 de la tarde en vivo por TV Ciudad. Hasta entonces.